Srimad Bhagavatam Podcast, lunes 17 de abril 2023. Bienvenidos una vez más. Vamos a leer hoy texto número 32. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shriyamitam niyuktoham haro harati tatvashaham Vishwam Purusha Rupena Paripati Trishaktidrik. La traducción de este verso es la siguiente. Dijo el señor Brahma, por su voluntad, la voluntad del Señor, yo creo. El señor Shiva destruye y él mismo, en su forma eterna de la personalidad de Dios, lo mantiene todo. Él es el poderoso controlador de estas tres energías. Vamos al comentario escrito por Srila Prabhupada. El concepto de, entre comillas, aquel que no tiene igual, se confirma aquí claramente. Entre comillas, aquel es el señor Vasudeva, y solo mediante sus diferentes energías y expansiones se mantienen las diferentes manifestaciones, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. También en el mundo material el señor Vasudeva lo es todo, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 7.19. Vasudeva Sarvamiti. Todo es únicamente Vasudeva. En los himnos védicos también se sostiene que el mismo Vasudeva es supremo. En los Vedas se dice Vasudevat Paro Brahman Nachanyor Toti Tattva. De hecho, no hay verdad superior a Vasudeva. Y el Señor Krishna afirma la misma verdad en la Bhagavad Gita 7.7. Mata Parataram Nanyat. Abre comillas, Krishna dice, no hay nada por encima de mí. Así que el devoto personalista del Señor también acepta el concepto de identidad, al cual el impersonalista le da extremada importancia. La diferencia que hay entre ellos es que el impersonalista niega la personalidad, en fin de cuentas, mientras que el devoto le da más importancia a la personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam explica esta verdad en el verso que se encuentra en discusión. O sea, el señor Vasudeva es aquel que no tiene igual, pero debido a que Él es todopoderoso, puede expandirse a sí mismo, así como también desplegar sus omnipotencias. Aquí se dice que el Señor es omnipotente debido a tres energías, Trishaktidrik. Así que principalmente sus tres energías son, número 1, la interna, número 2, la marginal y número 3, la externa. Esa energía externa también se despliega en las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia. En forma similar, la potencia interna también se despliega en tres modalidades espirituales, llamadas Samvit, Sandini y Hladini. La potencia marginal, la que constituye a las entidades vivientes, es también espiritual. Prakritim vidhime param. Pero las entidades vivientes nunca son iguales al Señor. El Señor es Nirasta Samya Atishaya. En otras palabras, nadie es más grande que el Señor Supremo ni igual a Él.
Así que a las entidades vivientes, incluso personalidades tan grandes como el señor Brahma y el señor Shiva, se encuentran todas subordinadas al Señor. También en el mundo material, en su forma eterna de Vishnu, Él mantiene y controla todos los asuntos de los semidioses, incluso de Brahma y Shiva. Fin del comentario. El contenido de este comentario y el verso junto con su comentario va a servir de repaso para temas que ya hemos abordado. Como ya es sabido, ya lo hemos señalado, y muchas personas también, sin necesariamente participar del estudio Vaishnava como nosotros lo hacemos, mucha gente sabe esta realidad, o por lo menos conoce de manera general, conocen el hecho de esta función triple en el universo que consiste en crear, mantener y destruir, y que corresponde a Brahma, Vishnu y Shiva. Mucha gente identifica, como dije, fuera del círculo Vaishnava, identifica esos tres nombres, Brahma, Vishnu y Shiva. Y como hemos señalado en otras ocasiones, y nosotros ya lo sabemos, esto es algo fácil de observar, a medida que vamos madurando y creciendo, nos damos cada vez más cuenta de esto, de lo siguiente, de que en un sentido es fácil comenzar algo. También eso requiere, hay cosas que cuesta trabajo comenzarlas, ¿no? Es mucho más fácil comenzar algo que mantener la constancia en eso que comencé. Y es mucho más fácil que comenzarlo, destruirlo, acabar con las cosas. Así que tenemos esas tres grandes etapas en el desarrollo de lo que sean. El comenzar, el empezar, el crear algo, el mantenerlo, que es siempre eso lo más difícil, como dije. Mientras vamos madurando nos vamos dando cuenta de eso, de que mantener es difícil. Y ya que la manutención, el mantenimiento de las cosas, como es lo más difícil, siempre está a cargo entonces, como lo vimos aquí. Vamos a volver al verso. La manutención o el mantenimiento siempre está a cargo, voy a subrayarlo, de Él mismo, del Señor Supremo, en su forma eterna de la personalidad de Dios. Porque tiene sentido que así sea, ¿no? Porque la manutención, o el mantenimiento, el mantener algo, la constancia, requiere constancia y requiere que la persona, sí, esté allí todo el tiempo, a diferencia de iniciar algo, a diferencia de terminar con algo, que son eventos que podemos decir que se pueden llevar a cabo con una acción única. Claro que hay actividades y hay cosas que para empezarlas no solamente se requiere un esfuerzo, sino hay cosas que las puede empezar y todo el proceso de empezar puede llevar varios pasos, ¿no? Varios días. Pero en todo caso, en comparación, si lo ponemos en orden jerárquico, siempre el mantenimiento va a requerir que mi presencia esté allí constantemente. Va a requerir, por lo tanto, más esfuerzo. Y la única persona que puede ser constante eternamente, es Krishna, que es la realidad constante, que es Dios. Nosotros podemos cambiar y cambiamos indudablemente de gustos y cambiamos principalmente cuando el alma está olvidada y está sola, siendo llevada por, así como un barquito de papel puesto en una corriente de agua. Así el alma condicionada es llevada por todas las corrientes de la vida y va cambiando de parecer, va cambiando de opiniones, de aspiraciones, va cambiando de identidad, a veces abraza el nacionalismo, a veces abraza diferentes enfoques, diferentes proyectos de vida. Pero Krishna es constante. Por lo tanto, si Dios es una persona, por definición, es la persona perfecta, no cambia, entonces lo mejor es que tiene sentido, como digo, que la manutención y el mantenimiento del universo lo lleve a cabo Él.
Ayer hablábamos del expediente y la persona, ¿no? Ayer decíamos cómo un médico puede conocer mi expediente y desconocerme a mí. Y decíamos también cómo el Bhakti nos regala una puesta en práctica y toda la ciencia devocional es para que podamos entrar en contacto con la persona, ¿no? Con la persona de Dios. Sin embargo, también hay información detallada y suficiente del expediente de Dios, si podemos decirlo así. Porque, volviendo con el ejemplo que ayer traíamos, yo pudiera ser, y es el caso, a todos nos pasa así, pensemos en alguien a quien apreciamos mucho, un buen amigo o alguien a quien amamos de verdad. Sucede que posiblemente no tengamos idea de cuál es su tipo de sangre, posiblemente no tengamos idea de muchas cosas de su expediente, pero el hecho de desconocer esos datos, eso es irrelevante, pasa a un segundo plano porque ya tengo una relación con la persona. Y puedo pasarme toda la vida, puede morirse ella, puedo morirme yo y nunca haber conocido el tipo de sangre, ni él el mío, ni yo el de él. Y nuestra relación está intacta. Eso no impide que la relación mejore. Por lo tanto, como dije, con un análisis así rápido, podemos comprender que es mucho más placentero y mucho más profundo el intercambio personal con la persona que en vez de simplemente estudiar datos de la persona, ¿no? Entonces, el Bhakti lo que busca es llevarnos a un contacto personal, pero es necesario que estudiemos el expediente de Krishna. En realidad es parte del sistema de la ciencia devocional que estudiemos y en la medida en la que mejor estudiamos el expediente de Krishna, entonces podemos propiciar un mejor contacto con Krishna. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué es que si estudio más el expediente de Krishna, allí sí mejora mi relación, a diferencia de estudiar el expediente de cualquier persona ordinaria? La diferencia es, o la respuesta es que la persona del Señor Supremo es, o el Señor Supremo es absoluto, como las Escrituras lo dicen y lo hemos venido leyendo, que no hay diferencia entre Él y su morada, por ejemplo. No hay diferencia entre él, su persona, y el lugar donde él habita. No hay diferencia entre él y sus actividades que él realiza. Tampoco hay diferencia entre él y los utensilios que él utiliza, digamos así, utilizando una palabra más común con las comunidades devocionales. Hablamos de la parafernalia, ¿no?, de Krishna. Tampoco es diferente él de sus devotos puros, ¿no? Tampoco es diferente él de sus nombres. Entonces, todo aquello que está relacionado con el Señor Supremo, esto ya lo hemos estudiado. En la medida en la que yo me pongo en contacto con todos esos elementos del Señor, con la conciencia de que esto está vinculado con el Señor Supremo, entonces puede otorgarme a mí placer espiritual. Ya sea que me ponga en contacto yo con los nombres del Señor, que me ponga en contacto con la morada del Señor, que me ponga en contacto con los devotos del Señor, que me ponga en contacto con las historias de Krishna o que me ponga en contacto directo con Krishna, el resultado es el mismo, siempre y cuando mi conciencia es apropiada, ¿no? Y el Bhakti entonces busca, por esa razón, ponernos en contacto con el expediente de Krishna, porque sucede que en la medida en la que más conocemos acerca de Krishna, de la personalidad de Dios, entonces en esa medida, como dije, se puede afianzar más y estrechar más la relación con ese Señor Supremo. Así que, si bien es verdad, ayer hablábamos de la diferencia entre persona y expediente, en este caso no podemos saltar el expediente e intentar ir directamente con la persona. Aunque al menos en eso consiste al menos la vida devocional, el sistema devocional y la ciencia devocional enseñada por Srila Prabhupada en la escuela de Srila Prabhupada, que está en la línea de todos los acharyas anteriores.
Para eso vamos a ir a leer un verso de la Gita 4.9. Estas son palabras directas de Krishna y él dice lo siguiente: Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Es una de las garantías que Krishna presenta en la Gita, de que si alguien se dedica o pone esfuerzos en intentar comprenderlo a él, y él habla aquí puntualmente de tres cosas. El expediente de Krishna incluye tres cosas, tres grandes categorías. Número uno es conocer su propia naturaleza. Número dos, en qué consiste la aparición de ese Krishna, en qué consiste la aparición de él en el mundo material, todo lo que está relacionado con ese tema. Y aparte, ¿cuáles son las actividades que él lleva a cabo mientras está en el planeta, en el mundo material? Es bastante simple. Y se usa aquí la palabra no solamente conocer, cuando vamos a, por ejemplo, a la traducción de cada palabra individual, vemos que estas dos palabras se traducen así. Veti se traduce como conocer, pero no solamente conocer, no solamente veti, sino tatvataha, que se traduce como en realidad. O sea, conocer en realidad, conocer a profundidad todo lo relacionado con Krishna. Ese es el requisito. Y vamos ahora a ir al 9.20, también aquí de la Gita. Ahora vamos a encontrar una recomendación de Prabhupada. Acabamos de leer unas palabras de Krishna. Ahora vamos a ir a encontrar una recomendación de Srila Prabhupada. Él dice lo siguiente en el comentario a este verso. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna, a la par del intento de entender a Krishna en verdad. Y más para quienes estamos comenzando la vida devocional, es necesario hacer un intento de tratar de comprender a Krishna en verdad. Y obviamente que en la medida, esto no es solamente para quienes estamos comenzando, sino para todos. Porque claro, no es que llegue un momento en el que el Vaishnava dice, bueno, ya pasé la etapa en donde yo era solamente un aprendiz y hoy ya no quiero conocer más de Krishna, porque eso es solo para los aprendices. Al revés, justamente al contrario. De hecho, entre más se avanza, resulta que el Vaishnava quiere escuchar más de Krishna. No solamente porque quiere saber más, esto es importante, no porque el Vaishnava desarrolla una curiosidad acerca de Krishna, sino porque llega un punto, y que sí, sin duda que se despierta una curiosidad y un deseo por querer saber más. Pero en la etapa más madura, digamos, el Vaishnava quiere mantenerse escuchando de Krishna porque sabe que en el acto de escuchar de Krishna está en presencia de Krishna. Y eso es en virtud de su propia purificación interna del corazón. Pero lo cierto es que en ninguna etapa el Vaishnava deja de escuchar de Krishna. En nuestro intento por comprender a Krishna en verdad, vamos a subrayar algo que fue mencionado aquí. Aquí está. Vamos a subrayar entonces estas tres energías y hablar un poco de ellas, como dije, en nuestro intento por comprender a Krishna en verdad. Subrayo y leo. Principalmente sus tres energías son la interna, la marginal y la externa. Punto número 1, Krishna tiene tres grandes energías. Las primeras dos son espirituales, en realidad las tres son espirituales, pero las primeras dos actúan como naturaleza espiritual todo el tiempo, y la tercera, que es su energía externa, la energía material. Es esa energía material la que despliega los universos materiales que hemos venido estudiando del tema estos últimos días. Y las otras dos energías son la energía interna, su propia energía interna, que es la que manifiesta todos los mundos espirituales. Todo lo que existe en el mundo espiritual es manifestado por la energía interna del Señor Supremo. Y por último tenemos la energía marginal. Esta energía marginal que consiste en todas las almas. Nosotros, ustedes y yo, no somos
ni parte de la energía externa, no somos materia, ni tampoco somos parte de la energía interna, sino más bien pertenecemos a la energía marginal, que consiste en todas las almas que emanan de él son energía marginal. Sin embargo, aquí también podemos hacer un inciso, un paréntesis, porque en algunas ocasiones, ya que las almas son también espirituales igual que Krishna, en algunas ocasiones a todas las almas también se les cuenta como parte de la energía interna de Krishna. En algunas ocasiones se habla así de tres energías, como las acabamos de describir, y en otras ocasiones se habla solamente de dos energías, contando la energía externa como la materia y la energía interna como los mundos espirituales y las almas también, por ser espirituales ellas. Y en el tema de las energías marginales, o sea, nosotros, hay almas que eternamente están liberadas, que nunca han puesto un pie, digamos, en el mundo material, mientras que y nunca lo harán, como por ejemplo todas las almas que están acompañando a Krishna eternamente como parte de su elenco eterno, como sus padres, por ejemplo, Madre Yasoda, nunca lo harán. Y por otro lado tenemos las almas que, por alguna u otra razón, terminamos en este sitio, en este lugar, a lo que se llama las almas condicionadas. Somos los que estamos aquí condicionados en este lugar. Prabhupada también describe que hay una tercera categoría de almas. Están las almas condicionadas, están las almas liberadas, y hay una tercera categoría que son las almas que están en proceso de liberación, que somos nosotros. Bueno, Prabhupada habla, estoy aquí en la introducción del libro de Krishna, Krishna, la fuente del placer, esta es la introducción. Prabhupada escribe lo siguiente. En este mundo hay tres clases de hombres. Una clase comprende las almas liberadas, otra a las almas que están tratando de liberarse, o sea, nosotros, y la tercera a los hombres materialistas. Okay. Eso en relación a la potencia marginal, nosotros. Y luego la energía material, de la cual ya hemos estudiado, que esa energía marginal, energía material, se manifiesta y se despliega de tres maneras diferentes, como bondad, como pasión y como oscuridad, y ejerce una influencia sobre las almas que estamos aquí. Y luego tenemos la descripción triple de la energía espiritual de Krishna. Y aquí Prabhupada habló vamos a ir de vuelta, Prabhupada habló de Samvit, Sandhini y Hladini. Así como la energía material se despliega de tres formas, bondad, pasión y oscuridad, la energía interna se despliega en Samvit, Sandhini y Hladini. ¿Cómo podemos comprender mejor estos conceptos? Sandhini es la energía que despliega toda la existencia, que manifiesta las cosas. Sandhini es la energía espiritual en la labor de crear, por ejemplo, Vrindavan, crear todos los mundos espirituales. Ella es la que manifiesta lo que existe, Sandhini. Samvit es la energía espiritual en su aspecto de conocimiento. Samvit es la forma de la energía espiritual a través de la cual se manifiesta el conocimiento de las cosas. Krishna se conoce a sí mismo gracias a esa capacidad espiritual de Samvit que le permite conocerse a sí mismo. A las almas que estamos en proceso de liberación, Krishna, a través de su energía interna, en el aspecto Samvit, nos regala el conocimiento trascendental para que entremos en contacto con él a través de Samvit. Porque el conocimiento trascendental no es producto del mundo material. Podemos decir, es importado del mundo espiritual, el conocimiento trascendental, y nos llega a nosotros. Y ese conocimiento trascendental podemos decir entonces que está incluido aquí en Samvit. Es el aspecto Samvit de la energía interna de Krishna, la energía espiritual de Krishna. Por esa razón, esos libros no son ordinarios. Nos permite entonces conocer acerca de Krishna. Y finalmente, Hladini, la potencia espiritual de Krishna en su aspecto Hladini, es la que, ejecutando todas las actividades, todos, tanto Krishna como las almas que lo acompañan, son desbordados de placer espiritual, Hladini.
Hladini es la potencia espiritual en su aspecto de placer espiritual ilimitado. Y ese Hladini es el que nutre a los Vaishnavas. Porque podríamos decir, ¿qué es lo que hace que un Vaishnava durante décadas enteras se dedique a la vida devocional? ¿Qué es lo que hace que hayan Vaishnavas que hayan entregado su vida enteramente para ayudar a la misión de Krishna, que es ayudar a otras personas? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el motor de ellos? La respuesta es Hladini. Hladini significa placer. Esos Vaishnavas que han entregado su vida, no hay otra forma de mantenerse durante años en algo si es que uno no está consiguiendo placer. Claro, uno puede ir a trabajar durante años en una empresa, pero no necesariamente me está dando placer. Posiblemente sí o posiblemente no. Posiblemente nada más estoy recibiendo dinero y con ese dinero consigo experiencias placenteras. Pero en el caso del Bhakti, en donde nadie recibe un centavo, a nadie se le paga por cantar Hare Krishna, nadie recibe un centavo por su progreso espiritual, es lo que quiero decir. Posiblemente haya actividades en donde algunos Vaishnavas reciben una remuneración, un donativo, un salario por diferentes actividades, pero en sí, por progresar espiritualmente, nadie está haciendo esto por dinero ni por otro tipo de cosas. Es por Hladini. Y si es que nosotros estamos tratando de mantenernos constantes, entonces podemos orar a Krishna que nos permita experimentar ese Hladini Shakti, esa potencia espiritual en su aspecto de placer espiritual. Y de hecho, quienes de ustedes estén más familiarizados con la liturgia, digamos, devocional Vaishnava, tenemos esta canción de Narottama Das Thakura, en donde él le pide al señor Nityananda que por favor, señor Nityananda, regálame un poco de tu Ananda. Es lo mismo que estamos hablando aquí. Ananda o Hladini Shakti es la que otorga Ananda, digamos. Hladini otorga felicidad espiritual, Ananda. Entonces en esta canción, Narottama Das Thakura le pide al señor Nityananda que yo, señor Nityananda, estoy aquí enredado en un montón de tonterías efímeras, mundanas y sin sentido, pero usted es Nitya Ananda, felicidad espiritual. Si usted me regala un poco de ese Nitya Ananda, de esa felicidad espiritual, yo voy a poder estar bien, yo voy a poder mantenerme. Es lo mismo, pedirle a Krishna que nos permita sumergirnos, aunque sea un poco, en ese Hladini Shakti. Es así entonces como hemos dado hoy un pequeño vistazo a esta descripción, como dije al inicio, en relativamente una novedad para nosotros en esta lectura que llevamos aquí, el tema de la división triple de la energía espiritual de Krishna, que tiene indudablemente más detalles y que tiene indudablemente otras consideraciones y podemos acercarnos más todavía con un zoom mayor, pero en general hemos visto esa descripción triple de energía material, como dijimos, en nuestro intento por tratar de comprender lo mejor que podamos a Krishna, lo cual nos garantiza, de acuerdo con Krishna, el poder volver a casa. Terry, Ma, Claudia, saludos. La asociación de los devotos es la que nos ayuda a conectarnos con la conciencia espiritual. Sí, así es. Y más todavía cuando la asociación, cuando todos los que estamos participando, digamos, de un encuentro Vaishnava, más aún cuando todos estamos conscientes de esta realidad, cuando todos estamos conscientes de que voy a aportar algo sustancial a esta reunión. No voy a aportar en el sentido de que voy a decir algo inteligente, no se trata de ese tipo de aportes, sino que voy a aportar mucho con mi conciencia clara. Y cuando todos somos conscientes, en ese encuentro, todos somos conscientes de qué es lo que está ocurriendo aquí, entonces la asociación entre esos Vaishnavas se potencia todavía más. Muy bien, entonces una excelente semana para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.